Señores, AMLO sabe que México Libre lo puede derrotar y que tenemos honestidad, asegura Felipe Calderón. Yo no sé qué mosca le picó el día de hoy, pero bueno, Calderón y Margarita Zavala, garantes del fraude, dicen que no nos van a fallar. ¿Qué está pasando? Vamos a compartirles una excelente columna y a darle lectura a esta información que hoy en día nos ha sorprendido muchísimo con estas declaraciones que ha dado estos personajes que definitivamente están poniendo a prueba la memoria de los mexicanos. Aquí la pregunta es, ¿de verdad ellos creen que el pueblo de México confiaría el país a esta familia presidencial que cuando tuvo la oportunidad dio mucho que desear y que hoy en día vienen como si nada hubiera pasado en su administración y hayan sido un ejemplo a seguir? La pregunta es, ¿tú les darías la confianza para que pudieran gobernar el país? Vamos a desmenuzar esto, señoras y señores, sin más choro mareador, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy bien y que su día, miren, vaya de rechupete. Martesito 3 de diciembre del año 2019. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video. Si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tu like para que más personas se enteren que estamos activos. A quienes ya lo pusieron, muchas gracias. Si estás en Facebook, comparte de manera pública con todos tus amigos. Bien, pues uno de los presidentes que definitivamente se cuestionan muchas cosas y que pues también nos preguntamos como mexicanos por qué están viviendo en la impunidad. Uno de ellos es justamente Felipe Calderón, quien se le ha descubierto, bueno, que taparon a su esposa con aquel famoso caso de las guarderías ABC, que no se sabe dónde está el dinero del Copelazo Cuello y todo este tipo de cochinada. Pues ahora, ¿qué dijeron? Previo a la fallida Asamblea Constitutiva de México Libre en Tijuana de hace unos días, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró en una entrevista que el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una clara obsesión por él, y eso queda claro cuando el presidente mexicano lo responsabiliza de los problemas que actualmente aquejan al país. Sin embargo, según el exmandatario, este hecho no solo ha conseguido que México Libre se consolide como la verdadera oposición que hará contrapeso a su gobierno. De acuerdo a este portal, estas son las palabras de Felipe Calderón. Sabe que nosotros lo podemos derrotar, sabe que nosotros podemos convocar a la sociedad, organizar a los ciudadanos y que además tenemos absolutamente un pasado de honestidad y de trabajo, con aciertos y con errores, pero definitivamente sabe que no tenemos nada que ocultar ni de qué correr y que no sabemos correr. Nosotros sabemos trabajar y quizá eso le preocupa mucho. Esto lo decía el cínico, el hipócrita, el doble moral de Felipistos. Señores, habla de que no tiene nada que esconder, de que no tiene nada que ocultar. ¿Por qué no llegó a su pasada marcha donde estuvo haciendo revuelo y convocando a la ciudadanía? Dijo que estaba atendiendo un asunto internacional y que estaba ahí. Ha creado una nueva organización, la cual él preside, que dice que él es el chido, es como que se ha autonombrado él ahí en esta cochinada que ni difusión le voy a dar, ¿verdad? Pero bueno, sí que sepan cómo se anda moviendo, cómo anda tejiendo las cosas. No llegó, que porque andaba no sé dónde, atendiendo ahí un asunto muy importante, ¿verdad? Señores, bien sabemos que Felipe Calderón ganó por el PAN. El cúmulo, la mayoría de las personas, políticamente hablando, que estaban a su alrededor, eran de la cúpula panista. O sea, hoy en día la pregunta es, inclusive para los mismos de Acción Nacional, ¿apoyarían a un Felipe Calderón? Posiblemente. Hay algunas rupturas, como siempre, y como en todos los partidos políticos, que tal vez esas corrientes políticas son las que se inclinan de repente a estos personajes, ¿verdad? Son aquellos resentidos que no les dan hueso para ruñir y buscan la manera de abrirse. Entonces,
pues no lo dudo que sean las pocas personas que andan apoyando este proyecto social que está comandando Felipe Calderón, en el cual pretende posicionar como partido político para aventar a su esposa y regresar al poder por medio de su señora. Bueno, durante esta entrevista para el medio Z, en un hotel cercano al aeropuerto Abelardo Rodríguez, el cofundador de México Libre aseguró que su partido, una vez constituido, se convertirá en el único que represente un verdadero contrapeso al gobierno de López Obrador, y que esto se debe en gran medida a que el presidente mexicano presenta una obsesión con él, además de que los ciudadanos están cansados de los partidos políticos que no sirven, que lejos de parecer oposición, muchos de ellos parecen apoyar al actual mandatario. Añadió: a México Libre será el único partido que no avalará ninguna decisión de López Obrador, la oposición verdadera, ¿verdad? Decía: no lo sé, pero un elemento es exactamente tal como tú lo mencionas. Es una obsesión, y las obsesiones ya no corresponden al ámbito de la política, sino de la psicología. No sé por qué tenga esa obsesión conmigo, pero le agradezco mucho, porque eso nos está ayudando a posicionar fuertemente a México Libre como una opción que le puede hacer contrapeso a un gobierno que va rápidamente a convertirse en un partido hegemónico. Respondió obviamente Felipe Calderón, ¿verdad? Y aquí recordemos que posicionaba justamente en esta tabla a su México Libre como el principal opositor de esta cuarta transformación. México Libre, primer lugar; segundo lugar el PRI; tercero Encuentro Social; el cuarto el PAN; y luego Fundación Alternativa y redes sociales progresistas de Elba Ester Gordillo, ¿verdad? Que obviamente también se ha dado muy poca información de redes sociales progresistas, pero sí sabemos hoy en día que justo cuando Felipe Calderón no llena sus asambleas, pues el Elba Ester Gordillo va avanzando más rápido en el registro de la militancia, ¿verdad? Pues ante la pregunta de por qué como expresidente de México quiere formar un partido político, respondió que no es por una obsesión por el poder, sino por convicción. Dijo: no tengo ninguna obsesión, yo tengo la convicción de que la política hecha con principios es lo único que puede salvar a este país. Es lo que aprendí a hacer desde niño, que es organizar a la gente, asumir parámetros éticos de comportamiento, convocar en torno a propuestas e ideas. Es lo único que puede salvar a México en el futuro. La política es un deber ético, decía Felipe Calderón Hinojosa. Pues pese a ello, a afirmar que los ciudadanos ven con firmeza y con buenos ojos la organización de el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues ha tenido constantes fracasos. Incluso el día de la entrevista en esa asamblea de Tijuana no llegó a más de 170 simpatizantes. Esto según lo reportó el mismo personal del INE, teniendo que reprogramarse otra fecha. Pero bueno, señoras y señores, aquí la pregunta es: esta familia Calderón Zavala, garantes del fraude, ¿de verdad crees que no le van a fallar al pueblo mexicano? Bueno, pues es que México en su somnolencia ha visto pasar con diferencia a cómplice a una jauría de empresarios y políticos cubiertos bajo el manto glorioso de la impunidad compartida, siendo un artero insulto al decoro de las mayorías. Dice: recuerdo como si fuera ahora, a principios de 1991, cuando Diego Zavala Pérez, en nuestra caminata matinal del Casablanca San Ángel, me decía: Felipe me quiere meter como diputado federal, y yo le digo que no puedo, pues debo atender mi despacho. Él me dice: no se preocupe, yo le paso lista. Finalmente, de 1991 a 1994, el suegro de Felipe Calderón fue diputado federal plurinominal. Su hermana Luisa María ocupó una diputación y una senaduría. Juan Luis Calderón Hinojosa logró hacerse de una diputación local y una federal. A Margarita Zavala le regaló, ¿por qué no?, era su esposa, una diputación federal. La política, un negocio familiar extendido. Una premisa en la política mexicana es la traición, y Felipe no tenía condiciones para escalar sin ella. Necesitaba padrinos y los tuvo. Después se fue alejando de ellos, apelando a la negociación. Todos recordamos a su padre político e impulsor, el gran Carlos Castillo Peraza, presidente del CEN panista, quien confesara haberse sentido defraudado con el actuar de su hijo político.
Así desilusionó prácticamente a todos los que le conocieron, incluyendo a su propio gabinete. Felipe Calderón llega a la presidencia en 2006 por medio de un fraude monumental urdido en combinación con el trimestre célebre Vicente Fox. El tristemente célebre Vicente Fox, quien decía a todos los que le quisieran escuchar: soy el único presidente de la República que ganó las elecciones 2 veces, minimizando con justicia al pelele que lo habría de sustituir y cubrir unas espaldas recién salidas del corrupto fango. Alfonso Durazo haría ante Julio Scherer una confesión. Calderón es un hombre sin código, es un objetivo por derrotar al adversario político, no cabe de racionalidad, ni un mínimo de juego limpio. El haya sido como haya sido es estado puro. Margarita Zavala tiene su propia historia en el mundo del fraude y no soy nadie para restarle méritos. Dejemos al consejero del INE, Ciro Muramaya, nos ilustre con su reflexión previa a la autorización para que Margarita estuviera en la boleta como candidata independiente en 2018. ¿Qué hacer ante la evidencia de un 45% de apoyos, firmas falsas y fotocopias que no fueron validadas? ¿Cómo actuar? Mi convicción ética es que todo aquel que mandó cientos de miles de apoyos falsos no debería estar en la boleta. Margarita aplicó el haya sido como haya sido de su mentor y estuvo en la boleta. El electorado la castigó con su desprecio. Recordemos, señoras y señores, que Margarita Zavala en la pasada contienda electoral no levantó ni con Viagra. Así que, pues, ¿qué podemos decir de esto, verdad? Definitivamente, en septiembre del año pasado, la Fundación Libre de Argentina acusó inclusive a la esposa de Felipe Calderón de robar nombre y logotipo con la siguiente conclusión: a Margarita Zavala le gusta tanto nuestro proyecto que creó en México una réplica idéntica. Si comienza robando el nombre de una fundación y su logo, no queremos imaginar lo que sería capaz como presidenta. Señoras y señores, el 25 de noviembre se hizo un corte en el avance por asambleas de México Libre y el INE confirmó avance del 79%, estando a 42 de llegar a las 200 requeridas. Los antecedentes de esta pareja nos mueven a la sospecha en la limpieza de sus asambleas. El plazo terminará en febrero de 2020, lo que hace suponer que desgraciadamente para nuestro país estos vividores de la política van a regresar. Un tuit de Ariel Moctezuma define a Felipe Calderón y sus expectativas. Jamás imaginé esta situación. Un expresidente totalmente desprestigiado por fraudulento, espurio, asesino, corrupto y cínico, expuesto todos los días al repudio y mentadas de madre de la gente. Debe ser muy rentable la presidencia para aguantar tal humillación surrealista. Los Calderón pondrán a prueba la memoria colectiva. Señoras y señores, es así como definitivamente llegamos al final de este videoblog. Regálame tu comentario en la cajita de opiniones, suscríbete al canal, comparte y nos vemos en un siguiente video. Adiós.